Bueno, bienvenidos todos, todas. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Juan, por aceptar la moderación de este foro. Néstor y Beverly también por traernos sus experiencias y compartirnos sus experiencias. Y a todos quienes seguramente podrán ver esta grabación después, les mandamos un cariñoso saludo desde Red Clay. Yo quisiera comenzar haciendo una especie de confesión de fe con una oración o una adaptación de una oración que se usó en AIPRAL en el 2006. Estaba en un librito de recursos de AIPRAL del 2006. Y dice más o menos así. Hay hambre y unos dan vuelta alrededor de la luna. Hay hambre y otros pueden decir que esperemos. Hay hambre y unos forman una comisión. Hay hambre y otros hablan de otra cosa. Hay hambre y uno dice, no hay necesidad de tener hambre. Hay hambre y otro dice, hay que pagar el armamento. Hay hambre y alguien dice, hoy día hay máquinas para hacer ese trabajo. Hay hambre y otro dice, ley y orden ante todo. Hay hambre y unos dicen, los pobres siempre estarán entre nosotros. Hay hambre y otros dicen, la culpa es de... Hay hambre y unos dicen, mis antepasados también tenían hambre. Hay hambre y alguien dice, ya no contratamos personas mayores de 45. Hay hambre y otro dice, que Dios los ayude. Hay hambre y alguien dice, qué pena, vuelva mañana. Por todo esto y mucho más, perdón, Señor. Eh, no sé, cuando la leí pensé en el foro y en que iba a estar seguramente muy relacionado con lo que nos van a traer y vamos a escuchar. Que Dios nos dé sabiduría. Le paso entonces la moderación a Juan. Y bienvenidos todos y todas. Agradecemos a Beverly King y Néstor Míguez por su disposición a iluminarnos en esta tan necesaria reflexión sobre los desafíos actuales de nuestra América. Para mí es un honor y una agradable responsabilidad moderar esta conversación con expositores tan calificadas y tan calificados. Cada uno de ellos tendrá a su disposición 20 minutos para introducirnos en la conversación y luego abriremos el espacio para el diálogo, dando una oportunidad para el intercambio entre ellos y para responder a las preguntas y comentarios que ustedes, quienes están participando en este conversatorio, formulen a través del chat de la plataforma que facilita nuestro encuentro. Doy la bienvenida en primer lugar a Beverly. Ella es economista, docente nacida en los Estados Unidos, pero residente en Argentina desde 1984, luego de un periodo de residencia en Costa Rica. Se autodefine como militante de los derechos de los pueblos y de la naturaleza. Trabajó con Adolfo Pérez Esquivel en el Servicio de Paz y Justicia, integró el grupo asesor sobre asuntos económicos de una comisión del Consejo Mundial de Iglesias, e integra el colectivo argentino Diálogo 2000 y diversos espacios nacionales e internacionales de articulación en defensa de la democracia y en contra del neoliberalismo, del extractivismo, eh, reflexionando también sobre los desafíos de la deuda externa. Bueno, ella nos ofrecerá su visión de las dimensiones económicas de los desafíos actuales de nuestra América Latina y bueno, y otros aspectos relacionados. Y entonces, Beverly, tienes tus 20 minutos. Muchas gracias.
Ahí está. Primer desafío es encontrar un micrófono. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Bueno, vamos a Perfectamente, tratar perfectamente. de atar aquí el micrófono para que no se vuela. Bueno, en primer lugar, digamos, un agradecimiento, digamos, a todos ustedes, a Viviana, digamos, a Juan, a todos por esta oportunidad de conversar. Es un momento, sentimos complicado, complicado en nuestra historia, y por lo menos desde aquí, desde Argentina, y también conversando con muchas compañeras, compañeros en otros países, otros países, sintiendo que estamos ante un momento complicado a nivel regional, a nivel mundo, este, a niveles particulares y también a niveles institucionales. Entonces yo no sé si le voy a robar un poco del terreno a Néstor, pero para pensar las dimensiones económicas de este momento, me parece que es importante también pensar las dimensiones políticas, las dimensiones obviamente sociales y ambientales. O sea, como que el primer desafío es pensar también qué hay de nuevo, porque cuando empezamos a hablar a veces, me ocurrió anoche mismo en una conversación aquí en Buenos Aires, en un lugar, Museo del Hambre, cuando empezamos a hablar y uno tiene la sensación que, bueno, pero hace 500 años estamos con este problema. O hace 200 años, digamos, desde un poco desde los tiempos de la independencia política, o hace 50 años, digamos, si pensamos en este último periodo, más bien como de globalización financiarizada, o sea, una economía donde son efectivamente las finanzas la que impulsen con mayor dinamismo los procesos económicos en nuestros países y a nivel mundial. Y mismo si pensamos, digamos, en estos últimos 10 15 años, digamos, ¿qué hay de nuevo desde la primera gran crisis de este modelo globalizado y la crisis que por ahí se sintió un poquito más esta vez en el norte, 2007, 2008, 2009, pero a través de las políticas que se impuso después de ese momento de crisis, tenemos un impacto muy grande en nuestros países, en nuestra vida. Y en ese contexto, yo seguro que todo el mundo estamos pendiente, diría, por lo menos enterado, digamos, de esta última pelea, como se dice, entre, digamos, dos pesos pesados y Donald Trump. Para quienes no me conocen, digamos, los advierto, digamos, que siempre me gusta un poco de ironía. A veces no traduce bien, digamos, entre contextos, vocabularios, acentos y en la virtualidad que uno no puede ver toda la gestualidad, ¿no? Pero tan preocupado podemos decir que casi no puedo dormir, pensando, digamos, bueno, ¿qué va a suceder? Musk va a asilarse políticamente en Rusia. ¿Qué significaría eso? Digamos, si cae todo el contrato entre Starlink y NASA, digamos, ¿qué impacto va a tener en nuestro mundo, en nuestra vida cotidiana? Y sobre todo, digamos, si prospera un pedido de juicio político al presidente de Estados Unidos tras las acusaciones de trata de personas. ¿Qué sucede? Bueno, en toda esta discusión, en lo cual los medios ya nos tenemos llenos y seguramente durante varios días más los vamos a estar todos pendientes de esta llamada pelea,
hay un dato que por ahí pasa casi desaparecido. Y es el otro día, casualmente el 5 de junio, el Día Mundial del Ambiente, se dice que Elon Musk perdió de su patrimonio personal 34.000 millones de dólares. Y uno piensa, bueno, pobrecito, ¿qué va a comer esta noche, no? ¿Dónde va a dormir? Y después, si sigues leyendo, digamos, vamos a encontrar que hace apenas 3 años sufrió una pérdida incluso un poquito mayor que 34.000 millones de dólares. ¿Y esto a dónde nos lleva? ¿Qué significa en nuestro mundo actual? ¿Qué son 34.000 millones de dólares? Aquí en la Argentina, digamos, podemos decir que estamos todos preocupados ante el nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo vamos a hacer para pagarlo? Y son apenas 20.000 millones de dólares. O sea, un poco más de la mitad de lo que perdió Musk en un día. Y aquí, digamos, nos dicen que obviamente no podemos pensar en no pagar esa deuda con el fondo o cualquier otra de las deudas que nos reclaman a nosotros como país, como público, como pueblo, porque se va a poner en riesgo el sistema financiero internacional o vamos a caer del planeta, digamos, si interrumpimos esos pagos. Sin embargo, aquí hay una persona que en un día dejó atrás 34.000 millones de dólares, el doble de los intereses que Argentina va a pagar. Eso no tiene un impacto aún mayor. Nos llama, digamos, no nos llama a cuestionar tal vez también esa retórica con respecto a si realmente el sistema financiero internacional va a caer si no pagamos, o si es tan importante, digamos, esa noción para considerar lo que tenemos que considerar. Pero bueno, esta anécdota de nuestros días, digamos, nos lleva en realidad a plantear, digamos, un primer gran desafío para nuestros pueblos en este momento, que es la concentración de riqueza. Esa concentración extrema de riqueza obviamente nos lleva, tiene un corolario que es la desigualdad extrema, la exclusión, el empobrecimiento vimos de nuestros pueblos, de nuestras naturalezas, de nuestros países. Y tal vez muchos han visto desde hace varios años ya, Oxfam a nivel internacional hace como un seguimiento a esta problemática de la desigualdad y de la concentración de la riqueza. Y en ese momento, digamos, empezó a comentarse lo que se vivió también allá por el año 2013, 2015, por ahí, en el movimiento de Ocupa Wall Street, Occupy Wall Street. Esta con una consigna, digamos, muy motivadora, en cierto sentido, digamos, somos el 99%, apuntando, digamos, a este nivel de desigualdad, de concentración económica, que efectivamente desde ese entonces, desde hace como 10 años, significa que a nivel mundial el 1% de la población controla más riqueza que el 50% de la población. O sea, un nivel de concentración de riqueza que en la historia de la humanidad no hemos vivido. Y esta concentración, digamos muy concretamente, viene acelerándose ya desde hace varias décadas, pero tiene un momento reciente de gran empuje
a esa concentración, que es justamente esto de lo que llamaba la gran crisis de la financiarización, de la globalización, ahí en el año 2007 y 2008. Y en ese momento lo que vemos a nivel mundial es que los ingresos del 1% de la población más rico, los ingresos y también su porción de la riqueza acumulado, siguió creciendo y crece mucho más rápido que los ingresos y la riqueza del resto de la población. Y en ese momento llegamos a decir, por ejemplo, en Estados Unidos, que el 1% de la población controla casi el 40% de la riqueza del país. 1%, 40%. Que el 20% de la población de Estados Unidos controla casi el 90% de la riqueza. Y el resto tiene que manejarse con lo que queda. Y si vemos esto, incluso en términos muy personales, aquí de una cifra que seguramente hoy está casi peor, pero en el 2011 se dice que 400 personas en Estados Unidos controlaban mayor riqueza que el 50% de la población. Imaginemos lo que significa esto. Significa que gente como Elon Musk pueden perder 34.000 millones de dólares al día y ni perder sueño. Obviamente no deja de comer, obviamente no tener grandes problemas al día siguiente. Pero si venimos también aquí a América Latina y el Caribe, es importante pensar que la situación es aún peor cuando hablamos de la concentración de la riqueza. En términos de eso, podemos decir que el 10% más rico acumula riqueza en América Latina y el 50% más pobre tiene acceso al 1% de la riqueza. Estas son cifras que maneja uno de los bancos llamados de desarrollo en América Latina a fines del año 22. O sea, estamos hablando de una situación de tremenda desigualdad que está en la base del funcionamiento de la economía, de la sociedad, de la política, de todo. Y es el enorme desafío, y creo que el desafío más importante que enfrentamos en nuestros países en este momento. Esta desigualdad en los ingresos y en la riqueza obviamente no se limita solamente, digamos, a una comparación entre personas. Podemos hablar también y miramos a nivel empresarial, a nivel de las empresas, las transnacionales. Podemos ver la desigualdad entre países y empresas. Y aquí tenemos también, digamos, algunas cifras, nunca me gusta usar muchas cifras, digamos, pero a veces son muy útiles para dimensionar un poco de lo que estamos hablando. Hace 10 años ya, y esta cifra seguramente está también mucho peor hoy, se decía que los 10 transnacionales, las empresas transnacionales más grandes del mundo, manejaban una suma superior a los ingresos públicos de 180 países. O sea, aquí estamos hablando de desigualdades y concentración de riqueza y poder entre empresas y países. Y más o menos en ese mismo tiempo hubo un estudio muy conocido de la Universidad de Zúrich en Suiza que analizó un universo de unos 40.000 transnacionales y llegó a la conclusión de que apenas 147 corporaciones transnacionales, principalmente financieras y minero-extractivas, controlan en la práctica la economía global. O sea, un nivel de concentración
absolutamente impresionante. Y esto, digamos, es una riqueza que se concentra, y eso lo sabemos y lo conocemos, lo podemos poner los nombres en cada país, digamos, adentro y fuera de cada uno de nuestros países. Adentro y afuera de la legalidad establecida, porque ahí también reconocemos que hay un crecimiento enorme en estos tiempos de la llamada economía ilegal, sea si hablamos de droga, si hablamos del movimiento de armas, el movimiento de personas, la trata de personas, todo lo que se supone nadie conoce, o sea, está fuera de los libros, fuera de la legalidad, también incide en esta concentración de riqueza y de poder económico. Y los rostros de esa concentración, los rostros de su contracara, la desigualdad, la miseria, la exclusión, eso es lo que por lo general concentramos mucho más allí y tiene que ser. Pero entendemos que uno de los desafíos de este momento es también de visibilizar esta concentración de riqueza, porque no podemos combatir en ciertos sentidos lo que desconocemos. Y esa concentración y todos sus impactos en lo que es la consolidación de un modelo económico y sobre todo social y ambiental que es realmente genocida, un modelo que realmente es ecocida. Y esto nos lleva a un segundo de esta concentración de riqueza que tiene que ver con el debilitamiento de las instituciones y los procesos de participación y control democrático. Y esto uno lee la prensa en cualquiera de nuestros países, uno habla, digamos, con los compañeros, compañeras en cualquier país, vemos los procesos de desempoderamiento, de desenamoramiento. Este, a veces uno habla de la corrupción, o en Argentina ya tenemos mucho discurso sobre la casta. O sea, siempre hay quienes se suponen responsables de esta problemática. Y sin duda, no es cuestión de negar que existe corrupción, no es negar que los poderes judiciales sancionen o ponen, digamos, en práctica la justicia a su modo. El robo de gallinas es muy fácil que sea sancionado, pero el Poder Judicial parece siempre ciego de verdad frente a lo que es el crimen organizado, el crimen de cuello o de guante blanco. Entonces, este mensaje, digamos, de corrupción, de la casta, de responsabilizar a la politiquería por la situación en la cual estamos viviendo, es un mensaje efectivamente que desvía la atención de la corrupción y de la impunidad estructurales. La propia marginación en lo cual nos encontramos como ciudadanos frente a lo que es esta concentración de poder. Y este nos lleva a un tercer desafío, que por poca creatividad o cosa lo voy a llamar la perversión total del Estado. No hay tiempo para entrar, digamos, en un análisis histórico del Estado. Podemos decir simplemente que sus orígenes siempre han tenido que ver con la protección y la defensa, uno puede decir, de la propia burguesía. Tal vez tenemos un breve interregno, los años post Segunda Guerra, donde el avance del marco de los derechos humanos, buscando poner límites a ese poder del Estado frente a sus propios ciudadanos, nos lleve a concebir el Estado más como un Estado benefactor, un Estado obligado a responder ante las falencias, digamos, del sistema político. Pero hoy por hoy estamos viendo, y aquí podemos volver a esta imagen de Trump y de Musk juntos, a ver que el Estado ha sido reducido a su más mínima expresión. O sea que después de 30 años ya de ataque neoliberal
sistemático, permanente. Podemos decir que el Estado, digamos, no solo ha perdido muchas veces voluntad, sino también capacidad para intervenir en la sociedad. Y ha quedado desnudo el rol del Estado como promotor, como protector de los intereses más concentrados, no de las grandes mayorías, no de la posibilidad de cumplir con los derechos humanos, sino con la necesidad de mantener el flujo de ganancias a los pocos bolsillos que lo vienen recibiendo. Entonces, esta perversión, digamos, total del Estado, donde ha perdido en cierto sentido su legitimidad, incluso como marco de referencia para el bienestar de la población, es un tremendo desafío que tenemos hoy en día en el sentido común y en la organización de nuestras acciones. Y en eso, la imagen de Trump y de Musk juntos en el gobierno de Estados Unidos, para no hablar de cualquier de nuestros países, es una imagen de tremenda fuerza. Una imagen que va mostrando, digamos, la empresa, el Estado unificado e incluso podemos decir personificado casi en individuos. O sea, la misma institucionalidad del Estado queda en segundo plano. Y uno vuelve, digamos, casi 400, sí, 4 siglos atrás, l'État c'est moi, el Estado soy yo, que decía el rey, digamos, frente a los reclamos. Y bueno, ahí estamos en este momento volviendo a una situación que es muy parecido a eso. Entonces, si queremos, digamos, pensar, digamos, un cuarto desafío aquí, es el desafío de pensar cómo asumimos estos desafíos, estos cambios, este nivel de concentración de poder, de riqueza y de perversión, digamos, de las instituciones políticas y potencialmente democráticas en nuestra sociedad. ¿Cómo asumimos estos desafíos para transformar la realidad social, económica, ambiental y política? Y creo que esto obviamente es el desafío para nosotros más importante. ¿Qué hacemos frente a este desmadre, si se quiere? Y aquí no quiero extender mucho más, pero quiero simplemente tirar unas líneas algunas líneas para la conversación, que eso sí tiene que ver mucho con la política económica. Y aquí pensamos que uno de las líneas o una de las líneas, digamos, de acción muy importante para nosotros es ver cómo llegar a visibilizar y a cuestionar esta concentración de poder económico. Y efectivamente la deuda, esa deuda externa, esa deuda también interna, que genera deudas ecológicas, que genera deudas sociales, que profundicen las deudas históricas. Creemos siempre que es no solamente una gran herramienta de ese poder, sino también es una herramienta de nuestra capacidad de cuestionar a ese poder. Porque esa deuda eterna efectivamente es una deuda ilegítima, una deuda que ya hemos pagado varias veces y sin embargo, digamos, ni siquiera lo debemos. Y esto lo podemos ver en cualquiera de nuestros países, desde muchísimos ángulos, desde muchas historias, desde poca historia. Y esa capacidad de cuestionar entonces una de las herramientas centrales de esta concentración de poder, que es la financiarización, que es el proceso de endeudamiento, que tiene obviamente facetas personales, familiares, comunitarias y nacionales. También significa, digamos, la posibilidad de empezar a parar el proceso de concentración de la economía. Y en eso nos remontamos, si se quiere, digamos, unos siglos atrás,
a esta propuesta del jubileo. Y creo que para nosotros, digamos, pensar, digamos, lo que significa el llamado jubileo a un año jubilar, incluso que se ha hecho este año, nos da también una herramienta importante para asumir este desafío, porque el llamado al jubileo es un llamado al equilibrio, a la inclusión, a la restauración del balance, del equilibrio en la sociedad, lo que permite la convivencia entre las personas, entre la sociedad y la naturaleza, y por ende entre toda la sociedad y su Dios. Y esa noción de jubileo que significa, digamos, efectivamente cancelar las deudas, dejar de reclamarlos y dejar de pagarlos, la liberación de los presos, la liberación de los esclavos que llevaran a esa realidad, por lo general detrás de no haber pagado sus deudas. Y esto obviamente lo vemos en nuestra vida, estamos presos literalmente de un sistema económico, del pago de una deuda que no lo disfrutamos nosotros, no fue nunca a nuestro beneficio ni fuimos consultados, sin embargo lo vamos pagando, lo vamos pagando. Y ese llamado a jubileo que significa no solamente cancelar las deudas, sino también restaurar los medios de vida. La tierra en ese momento o es también la tierra, el territorio, salario digno, jubilaciones dignas, o sea, los medios de vida, de medio de subvivencia. Y esto significa para nosotros también no solamente cuestionar las deudas, sino levantar las banderas de la reparación, llamado a incluir lo que ha sido excluido, a habilitar la sobrevivencia, a habilitar que otros y otras siguen avanzando su camino. Y en tercer lugar, digamos, creemos necesario, obviamente en este momento, como siempre, apoyar las alternativas. Pensar que efectivamente hay otras maneras de organizar la economía sobre otras dimensiones que no significa simplemente ganancias para unos pocos. Podemos organizar las economías en función de las necesidades y los derechos de los pueblos. Podemos organizar las economías en función de cuidar la naturaleza y no explotarlo, no extraerlo. Y comento, y en esto termino, digamos que en nuestro calendario, digamos, si se quiere, este año en América Latina, estamos empezando a hacer una cumbre de los pueblos que va a tener lugar en noviembre en Belén, en Brasil, junto a la realización de la conferencia climática, la COP30. ¿Y para qué? Estamos a 20 años, este año también, de la gran campaña, con lo cual logramos enterrar el ALCA. Algunos de los presentes a lo mejor participaron en varias de las actividades de esa campaña en todos los países latinos. Y el 5 de noviembre a lo mejor vamos a estar de vuelta en Mar del Plata para reflexionar sobre esa experiencia, qué significaba la unificación, la articulación entre fuerzas sociales, religiosas, políticas, ambientales de todo nuestro continente para lograr, digamos, ese logro y cuánto lo necesitamos hoy. Y es ese espíritu que esperamos también en la cumbre social, en la cumbre de los pueblos en Belén en noviembre, y en el llamado a una jornada mundial de movilización el 15 de noviembre, ir también sumando fuerzas en ese sentido, mirando que el desafío de enfrentar la concentración económica, la concentración de poder, es el desafío de construir alternativas de vida plena, que tienen que ver con lo social, lo climático, lo político y también la distribución económica.
Así que tenemos mucho que hacer, muchos desafíos, tenemos muchas cosas que no sabemos. ¿Cómo avanzamos? Esto es la cuestión todos los días. Cuando nos preguntamos aquí en Argentina cómo avanzamos en este momento en esa articulación de luchas que nos permite efectivamente visibilizar alternativas, pensar, digamos, con esperanza en la mañana. Pero estamos convencidos, como siempre, que no hay otro camino que intentar, que frente a este poder, el empoderamiento de todos nosotros juntos es lo que va a vencer. Frente al 1% somos efectivamente el 99% y ahí tenemos el derrotero. Gracias. Muchas gracias, Beverly. Muchas gracias porque después de eh, hacernos ver esa tremenda concentración de la riqueza y del poder, termina de alguna manera diciendo que hay alternativas, hay formas distintas de organizar la vida y desafiarnos, digamos, a mirar esas alternativas. Muchas gracias. Voy a presentar ahora, a darle la bienvenida ahora a Néstor. Néstor Míguez es pastor y docente argentino, magíster en antropología y doctor en teología. Se desempeñó tanto en ámbitos académicos argentinos e internacionales como con sectores populares y con pueblos originarios de su país. Y Néstor nos ofrecerá su visión de las dimensiones sociopolíticas de los desafíos actuales, algo que ya tocó, por cierto, Beverly, teniendo siempre presente además la perspectiva teológica. Néstor, te escuchamos. Gracias, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, yo quiero eh, partir de donde dejó Beverly, ya que ella hizo esta exposición tan clara sobre toda la cuestión financiera, todo el tema de la deuda y demás, y arrancar de allí. Si bien tenía pensado otra organización, la exposición de Beverly me ayuda a conectar las dos cosas. Y como ella bien dijo, estamos al comienzo de su exposición, estamos frente al llamado capitalismo financiero tardío. Algunos van a hablar de tecnofeudalismo, yo no voy a entrar en esa discusión, aunque voy a hacer alguna referencia quizás en el desarrollo de la charla o de las preguntas posteriores. Porque el hecho de que hemos dejado de lado el capitalismo de producción para pasar al capitalismo financiero y donde el eje de la concentración de riqueza está no en la posesión de los bienes materiales, sino en la posesión de bienes financieros. Eh, Como señaló Beverly, si una persona pierde 34.000 millones de dólares en una noche y eso no afecta su condición vital, es que ese dinero, de alguna manera, no es algo material. Y ahí yo creo que estamos frente a el verdadero núcleo problemático donde se anuda lo económico con lo político y con lo cultural. En algún lugar lo tengo anotado, pero tengo que encontrar dónde. En el año 2019, que es la última cifra que logré encontrar, el capital financiero era 319% del PBI mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de elementos financieros que circulan en el mundo, bonos, deudas, seguros, todas estas cuestiones con las cuales se hace la especulación financiera, no tienen
contraparte en la economía real más que uno cada tres. Es decir, por cada $4 que circulan, solo uno tiene contraparte en la economía real. Y sin embargo, esa ficción domina la capacidad de gestión de la economía real. ¿Qué es lo que nos lleva a creer que efectivamente esa cantidad de dinero existe y que efectivamente el señor Elon Musk, el señor Bill Gates, el otro Bezos o el dueño de Facebook o demás tienen esa cantidad de dinero que se dice que tienen? Porque si uno va a las posesiones materiales que efectivamente tienen, quizá en el caso de Musk hay un poco más porque hay fábricas de automotores y productos que tienen que ver con la exploración espacial. Pero cuando uno va, por ejemplo, al dueño de Amazon, que es segundo o tercero del señor Musk, eh, sus posesiones materiales son ínfimas. Lo que es dueño de una plataforma, Amazon, con la cual regula las transacciones de quiénes son efectivamente los productores. Amazon no produce nada en términos estrictos. Facebook no produce nada en términos estrictos. Lo que hace es generar un mercado, controlar y regular y quedarse con los beneficios formales de ese mercado. Es decir, toda esa cantidad de billones de trillones de dólares de los cuales se habla en el mercado financiero son una ficción, lisa y llanamente una ficción. Doy un ejemplo muy sencillo. Argentina tiene una deuda, tomó una deuda durante el gobierno de Macri a 100 años. ¿Va a existir la Argentina dentro de 100 años? ¿Va a existir el mundo dentro de 100 años? ¿Va a existir la humanidad dentro de 100 años? ¿Cómo serán los modos productivos, las condiciones y demás dentro de 100 años? Y sin embargo, esa deuda se gestiona en el mercado, se compra y se venden los bonos de esa deuda como si efectivamente existieran. Beverly acaba de decirnos que la deuda argentina y la deuda de la mayor parte de los países llamados subdesarrollados en vías de desarrollo del tercer mundo o el nombre que ustedes quieran ponerle, ¿no es cierto? Es impagable. Es más, ese dinero en la mayoría de los casos nunca llegó a los países que supuestamente contrajeron la deuda, porque fueron dineros que circularon dentro del propio mundo financiero. Y sin embargo, figuran como si fueran bienes reales. Figuran como si efectivamente uno pudiera negociar con algo que sabe que no existe, que es impagable. Ahora, ¿qué ha pasado para que el mundo en general crea que eso existe? Y aquí entramos realmente en un ámbito que yo diría cuasi religioso o sin cuasi, pero no religioso en el sentido que nosotros entendemos religión, sino en el sentido de idolátrico, de una fantasía que toma el lugar de los dioses, ¿no? Ya hace mucho tiempo, más de 30 años, más de 40 años,
que en la teología latinoamericana se viene hablando justamente de esta idolatría y de esta guerra de los dioses. Entonces, ya que me incitan a meterme en el ámbito teológico, digo, aquí estamos realmente, ¿no es cierto?, frente a una lucha entre diversas comprensiones religiosas del mundo. Ya hace más de 100 años, un filósofo, eh, desgraciadamente muerto por la persecución del nazismo, Benjamin Franklin, un filósofo judío muy cercano a la escuela de Frankfurt, escribió 3 paginitas que después nunca llegó a desarrollar justamente por la persecución, pensamos que justamente por eso, que se llaman El capitalismo como religión. Y justamente señala que el capitalismo no vino, digamos, no es producto del cristianismo. Al contrario, el capitalismo vino a reemplazar al cristianismo. Vino a tomar el lugar de la religión, porque pone otras deidades, otra ética, que no es la ética cristiana, y que de alguna manera genera el espacio cultural en el cual nos movemos. Yo no tengo tiempo ni este es el lugar, en algunos otros lugares lo he hecho, de entrar a analizar todo el escrito de Benjamin, todas sus consecuencias, ¿no? Él escribió 3 páginas y yo ya llevo escrita más de 20 sobre las 3 que él escribió, pero ese es mi problema, no el de él. Eh, pero justamente lo que señala es eso. Hay otro antropólogo de la India, eh, Appadurai de apellido, Arjona Appadurai, que escribió un libro haciendo negocios con palabras, que justamente señala todo el mundo financiero, especialmente de las llamadas derivadas, que constituyen hoy el núcleo de las grandes, de las grandes empresas financieras, de esos fondos financieros como BlackRock y otros que hoy dominan justamente el mercado financiero mundial, donde él muestra con datos y con análisis de tipo antropológico cómo verdaderamente todo ese mundo se construye como una religión. Depende de que creamos que eso existe, aunque en realidad no tenemos ninguna prueba de que existe, y más bien cuando analizamos eh, finamente, vemos que no tiene ningún sustento, ni en el mundo material, ni en la racionalidad. Otro teólogo, filósofo y economista, Franz Hinkelhammer, que seguramente muchos de los que me escuchan han leído, por lo menos conocen o han escuchado su nombre, desgraciadamente falleció el año pasado, viene analizando justamente todo este complejo, digamos así, en lo que él, en el primer libro grande de él, de este análisis, donde ya habla del anarcocapitalismo, las armas ideológicas de la muerte, que justamente es lo que señala que como todo este mundo financiero es una construcción ideológica y es una construcción ideológica mortal. Constituye una religión, pero una religión que vive de sacrificios humanos. Y esto lo podemos escuchar en los discursos permanentemente, donde nos piden sacrificios, pero justamente siempre los que hacen los sacrificios son los mismos y los que se benefician, los que reciben las bendiciones de esa deidad sacrificial, son otros.
curiosamente, al revés de lo que ocurre en otras religiones, los sacrificios son los más y los beneficiarios son las minorías. Esta construcción sacrificial se sustenta justamente en un control del lenguaje. Yo creo que hay dos grandes temas que tenemos que señalar, eh, que son propios del plano ético-ideológico por un lado o del plano del lenguaje por el otro. Por favor, Juan, me señalás cuando me estoy pasando de tiempo. Porque yo había puesto mi reloj, pero ahora ya lo perdí de vista. Eh, Uno es justamente cómo se constituyen estas grandes fortunas virtuales. Y aquí vamos a un núcleo central, que es cómo se constituyen los sistemas de propiedad. Porque el gran tema de cómo se han construido estos imperios que no tienen base material es justamente por cómo se ha constituido el sistema de propiedad de marcas y patentes. Esto también afecta al otro gran espacio que no se ha mencionado, pero que es indispensable mencionar porque hace a la vida, que es toda la industria farmacéutica y toda la explotación de la salud, desde el control de los medicamentos. Yo hacía una pequeña observación en algo que estoy escribiendo aparte. Fíjense cómo la pandemia puso de relieve algunas cuestiones. Que me fijo en estos detalles porque lingüísticos porque hace muy evidente la cosa. Cuando la gran epidemia de poliomielitis, por ahí por el año 54, 55, eh, yo estaba vivo, la mayoría de ustedes no. Yo era un niño que tuvo que recibir las vacunas y había una vacuna inyectable que era la Salk y después una segunda vacuna oral que era la Sabin. ¿Por qué me detengo en esto? Porque la vacuna se llamaba Salk como su creador o Sabin como su creador. Ahora, las vacunas que se desarrollaron frente al COVID llevan el nombre de la farmacia o de la industria farmacéutica, no de los biólogos e investigadores que la desarrollaron, sino de la farmacia que la comercializó, ¿no es cierto?, del laboratorio, de los dueños que seguramente no saben nada de biología, pero que son los que se enriquecieron con las vacunas, pagándole algunos sueldos bastante miserables a los investigadores que habían contratado. Nadie sabe, o muy pocos saben el nombre de esos investigadores, como si sabíamos el de Salk o el de Sabin. Pero entonces ahora la vacuna es AstraZeneca o Moderna o lo que fuera, y que ni siquiera los propios gestores de esos laboratorios son los que terminaron beneficiándose, sino los que terminaron beneficiándose fueron los dueños de las acciones de esos laboratorios, que son los grandes fondos de inversión. ¿De dónde? Todo el tema, y una de las cosas que señaló Beverly es cómo creció, ¿no es cierto?, en los últimos años la concentración de la riqueza financiera, y habría que decir que la pandemia, que algunos dijeron, ah, bueno, será una buena oportunidad para repensar el sistema económico, terminó agudizando todavía más la concentración de dinero.
de dinero, no de bienes. Por eso que yo insisto en la necesidad de diferenciar el bien del dinero, ¿no es cierto? Tema que ya más de casi 2 siglos atrás señaló una persona cuyo nombre no debería repetirse, que escribió un libro, El Capital, donde justamente habla del dinero como fetiche, ¿no es cierto? Y cómo ese fetiche reemplaza las relaciones humanas. Y este es el otro punto en el cual quiero señalar. Las relaciones humanas se basan en la posibilidad de comunicarse a través de lenguajes. ¿Puedes redondear en 5 minutos, Néstor, para... Sí, sí, porque con esto termino justamente. Cómo se ha manipulado los lenguajes y cómo los lenguajes se han transformado en vehículos de esta agresividad. Cómo se han generado los discursos de odio. Y entonces me viene esta otra pregunta. ¿Cómo es que creemos que el dinero que nos dicen que existe, efectivamente existe, cuando ya ni siquiera es dinero material, ya ni siquiera es el billete de papel, ahora es simplemente un impulso en un chip de una computadora que vaya a saber en dónde está, ¿no es cierto? Pero a su vez aparece esa otra forma de manipulación de la creencia, que es la apropiación de ciertas formas del lenguaje y la transformación del lenguaje, en cambio de ser un vehículo de comunicación y de construcción social, se ha transformado en un vehículo de agresión. Los llamados mensajes de odio. Si nosotros vemos, pongamos el mismo ejemplo que puso Beverly hace unos minutos. Esta discusión entre Musk y Trump, por no citar muchos otros políticos en la misma línea. Vamos a ver que no es una discusión ni siquiera, en el fondo es una discusión sobre las teorías económicas que apoyan uno y otro, que efectivamente están detrás de esto, hasta cierto punto, porque después ambos coinciden en que hay que explotar a los pobres, eso no te quepa ninguna duda, ¿no es cierto? Pero cómo explotarlos, eso es lo que están discutiendo. Pero se transformó no en una discusión teórica económica, es simplemente una acumulación de insultos y acusaciones. Y si uno mira lo que pasa con nuestros políticos en América Latina, empezando por el que tenemos aquí en mi país, pero siguiendo con muchos otros, especialmente del ámbito de la llamada derecha, vamos a ver que sus discursos están llenos de agresividad e insulto. El odio de clase, que supuestamente es el odio que genera el opresor en el oprimido, se ha transformado al revés. Es el odio y desprecio que tiene el opresor por el oprimido que lo expresa en discursos de odio. No solamente lo oprime, no solamente lo explota, además lo denosta, lo insulta, lo agrede, lo descalifica, le quita toda dignidad humana. De manera que la construcción de esto, que también tiene sus derivados en la llamada posverdad, en el llamado lawfare, ¿no es cierto? Beverly mencionaba los problemas con el Poder Judicial, que también se agrega a esta construcción de discursos de odio. Y cómo entonces
lo que supuestamente es un poder regulador del Estado, para volver sobre la reflexión final de Beverly, lo que supuestamente es un poder regulador del Estado, como sería el poder judicial, se transforma en un poder opresor del Estado, donde la construcción de la legalidad, pobre Pablo, tendría que volver a plantearse todo el tema de la ley, de la relación entre ley y gracia, nuevamente a partir de esto, ¿no? Tendríamos nosotros que releer Pablo en ese sentido. Como todo el sistema de la legalidad nuevamente se ha ficcionado en torno de la degradación de la dignidad de los más humildes, de los más vulnerables, de quienes necesitan del otro. Por eso es un desafío a la fe, porque justamente lo que estamos enfrentando son discursos religiosos, discursos de odio, discursos de destrucción de la dignidad, que son claramente la antípoda del discurso de amor, del discurso solidario, del discurso de la justicia, del discurso de la gracia que encontramos en las Escrituras. Hay un desafío, y un desafío que es volver a poner una teología que reconstruya las relaciones humanas perdidas, que vuelva a entronizar un lenguaje de amor, porque la pregunta es: ¿qué ha pasado en la cabeza y en los corazones de nuestros seres humanos como para que el lenguaje y el discurso de odio sea tan rápidamente receptado, aceptado y actuado por quienes supuestamente han sido formados en una fe que es la fe del amor en lugar de la del odio? Porque esto también, vale decirlo, ha calado, y ha calado fuerte en nuestras iglesias. La meritocracia, la idea del individualismo, absolutamente contrarias al Evangelio de Jesús y al concepto de gracia de Pablo, eh, aparecen hoy sumergidas por este discurso del individualismo y de la meritocracia. Este es nuestro desafío: volver a darle sentido, sentido profundo, sentido de dignidad humana a las palabras del Evangelio. Muchas gracias, Néstor, y por dejarnos pensando con esta confrontación entre lo que es este control del lenguaje al servicio del odio, los discursos de odio, y el desafío a repensar nuestra fe basada, ¿no es cierto?, en el amor, en las relaciones, ¿no? En las relaciones cara a cara, no virtuales, no imaginarias, que están dominando nuestro mundo presente. Y vamos entonces a abrir un momento de diálogo, eh, en que también ustedes pueden, Beverly y Néstor, preguntarse mutuamente o comentar. Bueno, ya Néstor ya ha comentado algunos de los puntos que tocó Beverly, pero Beverly puede hacerlo con respecto a Néstor. Pero voy a partir enunciando una pregunta, que es la pregunta formulada por Obed Vizcaíno desde Venezuela, que pregunta, y la pregunta la puede tomar cualquiera de los dos. Voy a tomar dos preguntas. Una de Obed Vizcaíno, que pregunta: ¿este es el tiempo del fin del imperialismo o es un tiempo de mutación, de cambio hacia un imperialismo más aberrante y agresivo? Bueno, de la agresividad estaba hablando Néstor, entonces él formula la pregunta de esa manera. Y por otro lado, aterrizando en el plano de nuestras relaciones cotidianas, Gabriela pregunta: ¿cómo nos afecta, cómo nos afecta la desconfianza, ¿no? Eh, y, y- y el tema de cómo estos discursos de odio nos inducen a la desconfianza. ¿Confiamos solo en lo que somos y tenemos? En qué podemos confiar? Son dos preguntas para
comenzar con las reacciones que pueden tener. No sé si Beverly quieres comenzar como acaba de terminar Néstor. Gracias, Juan. Y gracias, Néstor, por esta reflexión que me parece sumamente pertinente. Yo a lo mejor quiero volver eh, a uno de los comentarios que me parece absolutamente, digamos, central para reforzar, digamos, el sentido de lo que creo que en parte, digamos, ambos queríamos enfocar. Al desarrollar, digamos, evidentemente, o sea, la ficcionalidad de estos 34.000 millones de dólares que perdió Musk en un día, o esa ficcionalidad que efectivamente es el centro de nuestras economías en este momento. Néstor decía una cosa que me parece de suma importancia, digamos, para pensar cómo esto afecta el día a día, que decía, digamos, que esta ficción domina, no obstante ser una ficción, domina la capacidad de gestión de la economía real. Lo cual quiere decir que en el día a día lo que se produce, lo que se consume, cómo se organiza, digamos, las economías, se hace en función de producir más de esa ficción, producir más de esas ganancias que se registran con un clic en la computadora, y no en términos efectivamente de bienes materiales que pueden satisfacer necesidades reales y concretas humanas o incluso necesidades reales y concretas de la naturaleza, de su propia supervivencia, digamos, de equilibrio. Y este es el desafío, digamos, de cómo esta ficcionalidad económica que vivimos consolidando en cierto sentido en los últimos 50 años, consolidándose en las leyes, como Néstor bien mencionó, además de en la realidad cotidiana y las expectativas y las perspectivas de personas. Hoy en día, una gran discusión, digamos, yo doy clases cada vez en cuando, ¿no? Aquí en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y una de las discusiones, digamos, que tiene mucha importancia en la facultad en este momento es por qué hay cada vez menos estudiantes. ¿Cuáles son las dificultades económicas reales, concretas, que por ahí inciden en esa realidad? ¿Y cuáles son también los cambios que se va produciendo en las expectativas y las perspectivas incluso hacia lo que es la educación terciaria, en ese caso una carrera, digamos, universitaria? Si hoy en día la ficcionalidad económica significa, digamos, que en el barrio el tema de discusión no es qué vas a estudiar en la universidad, sino dónde haces los apuestos. O sea, apostar, digamos, a otra fantasía, a otra ficcionalidad, digamos, como el camino a lo cual está llevando, digamos, para la vida propia, la vida, esa individualidad que está tan concentrada en, en sintonía, digamos, con esta ficcionalización de la economía desde bueno, sus lógicas y su materialidad, en cierto sentido, su realidad. Pero lo que significa, digamos, también que tiene una profunda implicancia hoy por hoy, no solamente para nuestras vidas, la educación, la salud, la vivienda, el acceso al agua, digamos, pero sobre todo en la medida que avance aceleradamente esta financiarización de la naturaleza.
avanza, digamos, los impactos de la pérdida de la biodiversidad, de la pérdida del equilibrio de la naturaleza, de lo que es el calentamiento climático, o sea, toda una aceleración de problemones muy concretos que provoca esta ficcionalidad de la economía financiarizada. Entonces, me parece que esto se vincula también con este discurso, digamos, de odio que es tan también acelerado en nuestra economía y por donde va en América Latina, digamos, también se siente, digamos, problemática. Porque las personas, dejado a su propio albedrío, solos como individuos, digamos, sin posibilidad de acción colectiva, como nos quedamos sin opción, sino que culpar al otro, porque si no, tenemos que culpar a nosotros mismos por la desgracia que vivimos. Y como eso es muy difícil, culpar a nosotros mismos, la culpa la tiene que tener otros. Y aquí, digamos, el odio no se expresa contra un sistema, se expresa contra personas, se expresa entre o contra también otras ficciones, otras construcciones, el diferente. Este, y, y eso yo creo que evidentemente, digamos, está en el raíz de lo que es la cultura en este momento, que exacerba, digamos, las diferencias y no lo que compartimos. Y la economía, en cierto sentido, ha puesto, digamos, en el modo financiarización, hace lo mismo. Apuesta no a lo que se hace de manera conjunta, sino apuesta a llegar primero, porque quien llega primero, digamos, a la innovación o al cambio, o antes de que cae la cotización, digamos, es quien gana más. Entonces, esto, digamos, exacerbación en cierto sentido de la diferencia, eh, nos lleva también a una tremenda fragmentación en nuestros movimientos, en nuestra sociedad, donde la dificultad para juntarse con otro, porque el otro por ahí piensa un poquito diferente que yo, se relaciona, me parece, ahí también. Pero vuelvo a esto, digamos, y no sé, por lo menos pensar el fin del imperialismo, un tiempo, digamos, de mutación más agresiva. Puede ser las dos cosas juntas, ¿no? Yo creo que sin duda, digamos, o sea, vivimos en un mundo que está en constante evolución. Si esta economía de financiarizada, globalizada, puede encontrar la forma de revertirse a una economía mucho más localizado, mucho más centrado en el hogar, en las necesidades, en el equilibrio. Tiene esa capacidad. El imperialismo que conocemos hoy y lo que puede seguir viniendo no nos lleva en esa dirección. Nos lleva evidentemente en un proceso de transición que está cada vez más agresivo. El problema es que no sabemos si es el fin del imperialismo o un cambio de imperios, porque si la participación y la incidencia, o sea, la participación y el control de los procesos no está en las manos nuestras. Los pueblos estamos en este momento muy distantes de esos procesos. Y ese me parece que es el desafío. Para enfrentar la ficción de la economía financiarizada efectivamente y su dominio sobre los procesos reales de la economía y las necesidades básicas, los derechos básicos de la población,
y cómo recuperamos y cómo fortalecemos la participación popular a modo efectivamente de poder determinar si va a ser el fin del imperialismo o simplemente un cambio a otros dueños. Ahí tenemos el desafío. Gracias, Beverly. Néstor, puedes también referirte a ese punto, la pregunta de la desconfianza, y hay un comentario de Cecilia Castillo que hace referencia a la desesperanza o digamos, la desarticulación de los movimientos sociales y la invisibilidad también de personas que están luchando de todas maneras por el medio ambiente, por, digamos, por distintos temas, y hay entre ellos personas que incluso desaparecen y esos temas están invisibles, incluso para quienes pensamos tal vez diferente. Entonces, frente a esos temas, ¿cómo? Y la pregunta, ¿dónde estamos las iglesias frente a todos estos temas? Néstor. Sí, bueno, en primer lugar, simplemente señalar que efectivamente ya hay varios estudios sobre el fin del capitalismo o el fin del imperialismo. Eh, Hace algunos años eh, se planteó Frederick Jameson, un filósofo, decía, es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo, como están las cosas hoy. Sin embargo, algunos estudiosos y economistas, Yanis Varoufakis, que fue ministro de Economía de Grecia, Cédric Durand, un economista eh, francés, hablan de el fin del capitalismo como lo conocemos. Y por eso introducen ese término que yo mencioné al pasar, tecnofeudalismo. Porque dice, ya a diferencia del capitalismo clásico y del capitalismo de producción, el capitalismo actual no tiene mercado. Es el fin del mercado, porque cuando hay 10 fortunas, menos del 1%, como señalaba Beverly, que controlan el flujo económico, no hay mercado. No es el capitalismo como lo conocemos. Por eso hablan de tecnofeudalismo, es decir, volvemos a tener unos 10 o 12 o 15 o quizás 400, pero no mucho más que eso, señores feudales que a través del manejo de la tecnología hoy controlan todos los mercados, o por lo menos la mayor parte de los mercados. El precio del trigo con el cual hacemos nuestro pan en casa no es producto de cómo se produce el trigo. Es producto de la especulación financiera y si tal fondo de inversión decide comprar producción de trigo en el mercado de Chicago y aumenta el precio del trigo, aunque la cantidad de trigo que se consume en el mundo sea el mismo. Entonces, lo que estamos es frente a un nuevo modelo de construcción económica. Yo no estoy muy de acuerdo, pero no soy economista, pero no estoy de acuerdo en llamarlo feudalismo porque tiene otras características muy distintas, donde aparece la inteligencia artificial, donde aparecen unas formas de control de la subjetividad, de dispositivos de captura de la subjetividad. Desgraciadamente, lo que señalé del lenguaje es simplemente un elemento de un proceso mucho más complejo. Y entonces vengo aquí con la otra pregunta, que es la pregunta sobre la desconfianza y la confianza, ¿en qué podemos confiar? Y realmente este es un tema fundamental porque la palabra fe
es la palabra confianza. Cuando digo yo tengo fe en Dios o yo tengo fe en Jesucristo, ¿qué estoy diciendo? Yo confío en Dios. Yo confío en Jesús como el Mesías Salvador. Entonces, si confío allí, en este Dios de la vida, en este Espíritu que alentó y sostiene la creación, en este Jesús que muestra los caminos de vida, tengo que desconfiar de todos los otros dioses que me proponen. ¿No? Y permítanme que cite aquí a mi padre muchos años atrás, cuando decía que solo un cristiano puede ser un buen ateo. Es decir, cuando confío en este Dios trino, empiezo a ser ateo de todos los otros dioses que se me proponen, ¿no? Entonces tengo que desconfiar, claro, y tendremos que aceptar una vez más que la fe cristiana en este sentido, que la confianza en Dios, que la confianza no en los señores de este mundo, sino en el crucificado, son situaciones minoritarias, son situaciones perseguidas y son situaciones de lucha. Este cristianismo se confronta con las mismas dificultades con que se confrontaron Pablo y los primeros discípulos, que se enfrentan con una ideología idolátrica hegemónica que pone su fuerza en lo que ya Jesús anticipó mucho antes. No pueden servir a Dios y a Mamón. ¿En quién ponen su confianza y en quién desconfiar? Y hay que desconfiar justamente de quienes dicen que tienen el poder. Y efectivamente tienen un poder de muerte, lo que no tienen es el poder de vida. Tienen el poder del odio, pero no tienen el poder del amor. ¿Esto genera desesperanza? No, esto nos obliga a recuperar el sentido más profundo de esperanza que tiene el cristianismo, que como lo definía Pablo, nosotros que tenemos en el capítulo 8 de Romanos, que para mí es quizá lo que hoy tenemos que mirar como el verdadero núcleo del Evangelio, es el capítulo 8 de Romanos. ¿No es cierto? Donde dice, y aún nosotros, que ya tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos esperando la redención de nuestros cuerpos, la liberación de nuestros cuerpos, y no dice de nuestras almas, sino de nuestros cuerpos. Y cuando ya no sabemos ni cómo gemir, ni cómo clamar, el Espíritu viene a interceder por nosotros, porque la esperanza de lo que vemos no es esperanza. La esperanza está en lo que no vemos. ¿Es posible que se destruya este sistema imperial antes que termine el sistema imperial por destruir el mundo? Porque como bien lo señaló Beverly un par de veces, y yo lo tenía anotado acá nada más que no he tenido tiempo de explayarme sobre eso, todo lo que significa la expropiación y apropiación de lo creado. Siempre digo, el Salmo dice, del Señor es el mundo y su plenitud, el mundo y lo creado y lo que lo habitan. Hoy ya no. Hoy el mundo y su plenitud está en manos de estos 15 dueños financieros, que se creen los señores del mundo y por lo tanto con derecho a destruirlo. Nuestra confianza, en todo caso, y nuestra esperanza está en lo apocalíptico, o sea, en lo inesperado, no en lo que se puede esperar por lo que vemos, sino en que de alguna manera seguimos confiando que hay un Dios que nos ayudará a través de su pueblo, a través
de la solidaridad humana en la medida en que podamos reconstruirla, a generar pequeños espacios donde podamos vivir la integridad y la dignidad humana a la cual Dios nos invita. Yo tenía anotada acá una, dos citas, una de Isaías, y termino con esto. Dice Isaías, la verdad fue detenida y el que hace el bien fue puesto en prisión. Esto lo vio el Señor y desagradó a sus ojos que hubiera perecido la justicia. Parece una descripción del mundo de hoy. Y la respuesta que le da Pablo es: la creación misma va a ser liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y por eso es que clamamos dentro de nosotros mismos, esperando la redención de nuestros cuerpos. Muchísimas gracias, Néstor, por estas citas que nos permiten renovar nuestra mirada de esperanza, aun cuando sea apocalíptica. No vemos en el presente señales muy claras de, de, de- de una esperanza que se pueda construir sobre lo que vemos, pero Néstor, apelando a las escrituras, nos permite eh, alimentar, ¿no es cierto?, nuestra fe, confianza en que el Dios creador, el Dios redentor, el Dios Espíritu Santo que está con nosotros, nos sigue acompañando en este mundo tan desafiante y tan complejo. Estamos cumpliendo la hora de este conversatorio y queremos darle muchísimas gracias a Beverly y Néstor por iluminarnos, por inspirarnos, por desafiarnos, también a cada una y cada uno de quienes participado, han estado presentes, a los comentarios hechos, van a quedar disponibles en la grabación para seguir alimentando nuestra reflexión y entonces confiamos en que este pequeño grupo seguirá meditando, conversando y compartiendo con nuestras comunidades, nuestras otras mesas participantes de la Red Clay, y le devuelvo entonces a Gabriela, moderadora de la Red Clay, co-moderadora de la Red Clay, para que cerremos este encuentro, esta conversación que no termina, sino que debe seguir, digamos, de distintas maneras. Muchas gracias. Sí, sin duda nos llevamos muchísimo, pero muchísimo para seguir pensando. Eh, Muchísimas gracias a todos, a los ponentes, Beverly, Néstor, Juan, por tu moderación. Los voy a invitar a que nos pongamos en manos de Dios, que oremos y que pidamos su bendición. Dios, Dios Padre, Madre, Dios hermano, te pedimos que nos des tu bendición a cada uno de los que estamos acá y a cada familia, grupo, entorno, comunidad que representamos. Te pedimos, Señor, que nos aumentes la fe, que aumentes nuestra llamita y que esa llamita pueda ser eh, compartida y que se pueda multiplicar y que con muchas llamitas de fe podamos seguir trabajando por un mundo mejor. Sabemos que solamente lo podemos hacer con tu gracia y con tu fuerza. Por eso hoy te pedimos que nos des tu bendición y con esa bendición nos des de tu gracia y de tu fuerza y también de tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas